Doctor, ¿podés explicarnos qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió o el motivo o los motivos que llevaron a la suspensión del inicio de este juicio oral y público a Javier Díaz Verón y su esposa? Bueno, técnicamente hablando, presentaron una apelación en contra de la providencia del hágase saber de la jueza Cándida Fleitas. Candia Fleitas, es así, de la jueza Candia Fleitas, y también un pedido, un escrito pidiendo la suspensión en razón a dicha apelación. Eso es lo que técnicamente pasó. Realmente lo que pasó es un acto más de dilación por parte del ex fiscal general del Estado a través de sus defensores y evidentemente para evitar el comienzo del juicio oral, ¿verdad? Tenemos que entender de que no es la primera dilación, son varias. Esta causa ya tiene sus años. Hemos acusado en el 2019 y es hoy el día en que no podemos realizar de vuelta el juicio oral, ¿verdad? Eh, Tenemos que tener en cuenta también de que gracias a Dios, últimamente la Corte y los tribunales de apelaciones están resolviendo dentro de los plazos legales y yo tengo la esperanza de que podamos comenzar el juicio ya en breve, ¿verdad? Claro, hablaste de varias dilaciones. ¿Es un acto de más de dilación? Son varias ya las dilaciones, de acuerdo a lo que anoté acá. ¿Qué es lo que pueden ustedes hacer como agentes del Ministerio Público, como representantes de la sociedad ante esta situación? Ustedes pueden Bueno, solicitar una suerte de apercibimiento, de sanción por estos incidentes sí, dilatorios, doctor. sí, justamente eso ya habíamos adelantado el día de hoy. La Fiscalía va a solicitar las sanciones pertinentes tanto para los acusados como para sus representantes legales. Tenemos que tener en cuenta, y es lo que siempre hablamos, la Corte Suprema debe bajar una línea sobre estas cuestiones cuando son evidentemente groseras y lo que buscan es evitar la realización del juzgamiento, ¿verdad? Claro, entonces, a ver, ustedes van a, eso para entender, y técnicamente, como vos decís, ¿se presenta ante quién? ¿Ante el tribunal de sentencia o ahora ya ante la Cámara de Apelación van a solicitar ustedes para que podamos entender bien, doctor? Nosotros ya vamos a fijar esa posición en la contestación de la apelación para que el Tribunal de Apelaciones también ya tome una determinación o en realidad manifieste su posición sobre esa sanción. La sanción en realidad la va a tener que dar eventualmente el Tribunal de Sentencia y esa es la posición que nosotros vamos a tener porque evidentemente las dilaciones ya son demasiadas. Necesitamos que esta causa sea juzgada ya y necesitamos la intervención también de los órganos superiores, ¿no? Claro, cuando hablamos de sanción hay varios tipos de sanciones. Se podría llegar a la sanción más dura, que en este caso sería revocar el arresto domiciliario. Creo que ellos tienen reclusión domiciliaria, ¿verdad? Tienen Bueno, arresto en realidad domiciliario o no. las sanciones van a ser, evidentemente, en el estadio en que estamos serían más pecuniarias. Tenemos que recordar de que ellos cumplieron la misma de la medida cautelar de prisión, entonces una revocación sobre su medida cautelar yo creo que va a ser inocua ya en este momento, en este estadio, pero sí justamente la herramienta para estas acciones son las repercusiones también en contra de los abogados, ¿verdad? Claro, sí, porque hay que entender que o sea, el código en sus artículos habilita aplicar esa sanción y también hay una acordada, ¿verdad?, que considera que cuando los jueces no aplican la sanción para el buen desarrollo del proceso estarían cometiendo una falta grave. Y es importante que el Ministerio Público deje sentada entonces su postura para que se pueda llevar adelante este juicio nada más y nada menos que a un ex fiscal general del Estado, doctor. Es así, totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, ¿y qué podés decirnos sobre el fondo de la cuestión? O sea, las pruebas que ustedes tienen para, creo que se habla en la acusación de un perjuicio de más de 10.000 millones de guaraníes.
sí, tenemos que recordar de que aquí fue acusado el ex fiscal general del Estado por enriquecimiento ilícito y el quantum de dicho perjuicio con todas las pruebas realizadas o colectadas por el Ministerio Público, llámese pericias y demás cuestiones técnicas, sacó el quantum de cerca de 10.400 millones más o menos. Y dentro de ese esquema de enriquecimiento ilícito lo que pudimos ver es que ellos no podrían justificar un ingreso dentro de su patrimonio de ese monto, y para eso se valió de la conducta de la esposa de la señora María Selva, quien simulaba ciertas cuestiones comerciales, inversiones y demás, como para tratar de ocultar de dónde provenía realmente eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como hipótesis. Tenemos probatoriamente una solvencia bastante fuerte sobre los medios probatorios, y evidentemente esto es lo que ellos están teniendo, justamente por eso tantas dilaciones, ¿verdad? Claro, a ver, por otro lado, quiero consultarte también para saber, porque es muy importante, ellos mientras tanto cumplen reclusión en su domicilio y eso cuenta ante una eventual condena de prisión, ¿verdad? Lastimosamente eso es así, y realmente te agradezco que saques a colación eso. Nosotros como Fiscalía, como Ministerio Público, ya habíamos solicitado la revocación de esas medidas de arresto domiciliario en la etapa intermedia. Justamente las dilaciones, las presentaciones de acciones de inconstitucionalidad y demás, y la falta de un juez competente ya desde la preliminar básicamente, hizo que nadie resuelva eso. Instamos eso en varias oportunidades, justamente para que ese cómputo no sea tenido en cuenta al momento de la condena. Evidentemente, nuestra expectativa punitiva en cuanto a la condena es ampliamente mayor de lo que él está con arresto domiciliario, pero evidentemente el fin de un proceso penal es de que pueda ser cumplida en un establecimiento penitenciario, ¿verdad? Más allá del comiso que eventualmente lo solicitamos. Claro, y ahí hay que entonces tener en cuenta que estuvieron ellos desde un principio, estuvieron cuando ustedes presentaron la imputación, entonces prácticamente desde ahí se tiene que contar entonces si se va a considerar ese arresto. Sería en el 2018, a partir del 2018. Sí, es así. Serían cerca de 4 años y monedas. Hmm. Eh, Él tuvo justamente con lo que hablamos hace rato, él tuvo una prisión preventiva por el máximo que permite la norma, y más allá de eso tuvo un arresto domiciliario, como ya había adelantado. Nosotros, percibiendo la posibilidad de que del cómputo de ese arresto domiciliario, es que solicitamos en varias oportunidades el levantamiento de dicha medida, ya que tenemos por sabido de que, por, o tenemos presupuestado de que él daría cumplimiento sin esa medida cautelar de arresto domiciliario, a fin de que se pueda dar efectividad eventualmente la pena. Correcto, doctor. Y en el otro caso, o sea, entre los tantos casos que manejas, el proceso al exministro del Interior, Arnaldo Yucio, ¿qué puedes decirnos al respecto? Bueno, ahí tenemos que recordar y siempre hacer una retrospectiva en que esa causa se inició por lavado de dinero y asociación criminal. Por lo menos esa era la tipificación posible primaria, y ahí teníamos las posibles participaciones del señor Lindomar, del señor Marco Vinicio, y posteriormente cerramos la sospecha suficiente para una imputación por cohecho pasivo agravado en contra del exministro Arnaldo Yucio. Esa investigación tiene varias líneas, y también tiene trabajo conjunto con autoridades del vecino país. Eh, Estamos prosiguiendo con ciertos análisis de información financiera en torno a los movimientos también hechos desde el Ministerio del Interior, y otros actos investigativos que probablemente van a tomar estado público una vez que la estrategia pueda ser visible, ¿verdad? Pero se sigue trabajando en eso. Se van a tomar declaraciones y eventualmente también las extracciones de los aparatos informáticos. Esos aparatos informáticos, ¿de dónde son? ¿Los que fueron incautados de su casa? Es O de... así.
Sí. Sí, es así. Los aparatos informáticos que fueron incautados del domicilio del exministro, por un lado, y el reanálisis también de las extracciones remitidas por la Fiscalía brasileña. Y ustedes, ¿cómo se hace para, o sea, van a solicitar una autorización judicial o es una cuestión que ustedes tienen habilitado por ley hacer directamente cuando hablas de los aparatos informáticos? ¿Lo pueden hacer No, directo ustedes o por orden judicial, doctor? vamos a solicitarlo con una orden judicial de extracción de datos. Tenemos que entender ahí que estamos rompiendo un estado de privacidad del imputado. Entonces lo vamos a hacer de esa manera como para darle una legalidad necesaria y no todavía no lo presentamos justamente por una cuestión estratégica porque estamos cerrando otros actos que son necesarios antes de hacerlo. ¿Y esos otros actos se pueden conocer o no? Todavía, justamente Todavía. por eso decía el tema de las cuestiones estratégicas y de sigilo en algunas actuaciones del Ministerio Público, ¿verdad? Y eso nos puede conducir a que si ustedes logran a cerrar con esos datos que están esperando, o sea, se puede ampliar a otros hechos o puede derivar en otras causas. Sí, evidentemente esa siempre es una posibilidad dentro de toda investigación y por eso que hacía esta retrospectiva sobre los hechos investigados inicialmente, los cuales eran eh, las de asociación criminal y posibilidades de lavado de dinero. Entonces, justamente todos estos análisis podrían ir construyendo ese convencimiento para el titular de la acción penal para posteriormente tomar las decisiones que correspondan. O sea que no se descarta entonces, algunos dicen que no se puede ampliar la imputación, pero se usa, y hay que ver porque hay posturas dispares acá en los tribunales, ampliar esa imputación, sobre todo que vos estás insistiendo desde un principio y desde hace rato de una posible asociación criminal, doctor. Sí, en realidad el criterio mío, tenemos que salir siempre del formalismo cuadrado de los criterios, por llamarlo de alguna manera. Aquí lo que no se puede es ampliar hechos, o sea, ya de lo que está imputado, pero aquí hablamos de otros hechos relevantes que podrían dar la sospecha suficiente para una imputación, ¿verdad? En realidad, sí, si tienen conexión con los hechos ya imputados, evidentemente eso tendría que ampliar, ¿verdad? Si bien el nombre técnico no es. En el caso de la investigación al senador Martín Arévalo, ¿fuiste confirmado o todavía sigue eso en poder de la fiscal Victoria Acuña, doctor? Lo último que supe con eso es que seguía a cargo de la doctora Acuña. No tuve una confirmación de esa causa y en realidad tenemos que recordar de que en esa causa ya fueron recusados anteriormente de los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce. Mm. Posteriormente yo estuve interinando esa investigación y hicimos varios actos investigativos más de corroboración y posterior, y ustedes ya sabían o supieron la recusación en contra nuestra. En el caso Arsa, se apunta a posibles imputaciones luego de esos allanamientos que en su momento realizaste o cómo está la investigación ahí, doctor. Bueno, esa causa tiene la, la siempre dicha complejidad financiera. Él movió mucha cantidad de dinero en un periodo corto de tiempo y ustedes tuvieron noticia de los allanamientos que hicimos en una entidad financiera en particular. Mm. Posteriormente, otras entidades financieras eh, fueron, en realidad solicitamos información. Eso se está construyendo y estamos dándole una trazabilidad a esos movimientos. Tenemos que tener en cuenta que para realizar esos supuestos hechos que están siendo investigados, el ámbito financiero es bastante complejo, por llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos que reconstruir toda la historia antes de tomar una decisión punitiva y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que estamos bastante bien en esta investigación, pero nos faltan ciertos datos porque, como es bien sabido también en el ámbito de delitos económicos, tratamos de tener una película
bastante clara para tomar una determinación en la imputación ya, con todos los elementos posibles como para evitar justamente las posteriores dilaciones y las posteriores obstrucciones a ciertos actos investigativos. Y cuando vos hablas de que movió mucho dinero, ¿tenés algún monto estimativo con respecto a lo que movió Y esta persona investigada? a grandes rasgos, sin hacer una determinación concreta, Mm, según la información que tuvimos de la CEPELAT, eran cerca de 900 millones de dólares más o menos. 900 millones de dólares. Sí, es así. Bueno, correctísimo. Doctor, te voy a preguntar porque he visto que ya se publicó también en la página, pero el tema del avión iraní, que le vas a Sí. convocar a declarar a quiénes y qué otras diligencias más tenés Bueno, pendiente ahí. en realidad, en torno a esa causa, justamente la línea investigativa nos da como necesaria el cierre de ciertas informaciones, y es eso lo que concluimos después de la reunión interinstitucional que tuvimos, que fue de público conocimiento. Posteriormente a que nosotros cerremos esa información que trazamos entre todas las instituciones, y evidentemente el director de la investigación es el Ministerio Público, eventualmente se tiene como línea investigativa llamar a declarar a personas, y eso es con relación a las exportaciones, y evidentemente vemos como necesario llamar a declarar a funcionarios de la empresa, de la exportadora. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tengas un excelente resto de jornada. Muy amable como siempre, doctor legal. Igual para ti, Carlos, y para la audiencia, que estés bien. Hasta luego. El Observador. Un análisis